¿Te vas a colocar implantes dentales? ¿Ya te explicaron que ese implante dental es un implante convencional que necesita de un tornillo que ajuste la corona a los aditamentos que van a reemplazar tu diente? ¿Ya te lo explicaron? Atento con esto, porque este tipo de implantes puede traer problemas si no se tienen en cuenta una serie de detalles y condiciones. Te voy a mostrar el caso de una paciente que le colocaron implantes de este tipo, se fracturaron los tornillos y eso fue una complicación. ¿Cómo la resolvimos? ¿Por qué sucede esto? Que esto no te lo cuentan. Aquí lo vas a saber. Y mira el caso. Esta es la paciente. Esta es la radiografía de la paciente. Tiene varios implantes convencionales que son estos cilindros blancos que se ven. Incluso por aquí tiene uno que no tiene corona. Ese implante se le fracturó la corona, no tenía espacio para reemplazar la corona y hubo que dejarlo ahí dormido. Esa paciente no quería más cirugías, no quería que le extrajéramos ese implante para poder solucionar ese caso. Estaba aburrida, estaba deprimida, no quiere sufrir más con este tipo de implantes o con implantología. ¿Qué sucedió a este otro lado? Vemos que tiene dos implantes allá, a ese lado izquierdo, dos implantes en la zona inferior que reemplazaban dos molares. ¿Qué sucedió? Que son dos molares atornillados, prótesis atornilladas sobre implantes. Esas prótesis atornilladas sobre implantes, si van directamente atornilladas a los implantes, va a traer problemas. Va a traer problemas, tarde o temprano. Y más si tienen unas conexiones muy normales. Hay implantes de todo tipo y este tipo de implantes para atornillar coronas no es una muy buena elección. ¿Qué sucedió? Que se fracturaron los tornillos que ajustan las coronas y se quedaron esos tornillos metidos en los implantes. Esa es una de las grandes complicaciones, una de tantas, de la implantología bifásica, la implantología de dos partes, que se fracturen unos tornillos que atornillan las coronas. Cuando se fractura un tornillo, ese tornillo que se quedó metido en ese implante, pues no tiene una cabeza donde podamos ajustar un destornillador y retirarlo. Por lo tanto, muchas veces no se puede retirar ese tornillo y hemos perdido el implante. ¿Y qué toca hacer? Quitar el implante. ¿Y cómo se quita un implante? Destrozando el hueso que hay alrededor del implante. ¿Tú crees que ese paciente quiere eso? Nadie quiere eso. Y cuando destrocemos el hueso que hay alrededor del implante para retirar ese implante, ¿dónde vamos a poner un nuevo implante si nos hemos quedado sin hueso? ¿Tú crees que el paciente quiere eso? ¿Tú crees que el doctor explica esto a los pacientes? No, no lo explica. Por eso hoy lo tienes que saber. Este paciente tuvo la suerte de que pudimos retirar esos tornillos con mucho cuidado. Mira que ahí vamos girándolos poco a poco, atento. Esto no se logra siempre. Y la paciente tuvo la suerte de que los dos tornillos fracturados de los dos implantes pudimos con mucha paciencia y mucha dedicación retirarlos. Pudimos retirarlos, aquí se ven fracturados, y pudimos colocar nuevamente esas coronas con dos tornillos nuevos. Ajustamos lo que pudimos la oclusión y le advertimos a la paciente que tuviera mucho cuidado, que eso podría pasar nuevamente más adelante. Pero es que la paciente no quiere cambiar eso, no quiere hacer otro tipo de implantes, ya está aburrida, ya está deprimida, no quiere más cirugías y es comprensible. Fíjate bien lo que te voy a mostrar. Bueno, les voy a mostrar un implante convencional. Esto es un implante convencional, obviamente es una réplica, tamaño más agrandado. Es un tamaño a escala más grande para poder que este vídeo sea más didáctico. Pero básicamente esta es la forma que tiene un implante convencional. Obviamente sería mucho más reducido para que entre en el hueso. Normalmente tienen diámetros de 4 milímetros. Pueden tener de 5, más o menos es el diámetro que se suele usar. Por lo tanto, para insertar un implante de estos, el dentista necesita hacer un agujero en el hueso para que entre ese implante. Normalmente suelen medir 10 milímetros, pueden haber de 12, 14, pero normalmente pueden medir 10 milímetros y 4 milímetros de diámetro. Vemos que este es el cilindro que va metido completamente en el hueso. No puede quedar nada fuera del hueso. Cuando se inserta este implante en el hueso, debe quedar todo escondidito en el hueso. Y ya luego sobre el implante se conecta la corona. Existen también otros tipos de implantes también, como este, que también es convencional, el de toda la vida. Vemos que
prácticamente son iguales. Aquí las espiras y la forma de cilindro. Lo que cambia en este es que las conexiones, que son estas, son diferentes. Esta es una conexión externa. Para mí es mala esa conexión, es pésima, no me gusta nada. Esta. Y luego una conexión muy buena, más evolucionada, es esta, una conexión interna de tipo cónica. Esta conexión es mala porque no ajusta del todo bien. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, colocaríamos, esta sería, hagamos de cuenta que es la corona. Ella ajustaría sobre este implante de una forma muy básica. Obviamente, esta zona tiene que tener algo de tolerancia para poder que encaje en este hexágono. Esa tolerancia, ese pequeño espacio que debe haber ahí para poder que encaje, es donde las bacterias aprovechan para insertarse, meterse en esa unión que es justo donde empieza el hueso, y ahí es donde vienen los problemas. Se empieza a meter las bacterias en esas conexiones. Ya luego, con el paso del tiempo, aparecieron este otro tipo de conexiones, que son conexiones internas, donde ajusta también, digamos, la corona o los pilares o todo lo que se pueda conectar sobre el implante, ajusta de esta manera. También tiene que tener algo de tolerancia para poder que entre, si no, no entraría. Pero esta conexión es bastante mejor. Aún así, no deja de haber una unión, y por esa unión también se pueden filtrar las bacterias. Y por ahí es donde empiezan los problemas con los implantes. Bueno, hasta aquí creo que lo tenemos más o menos claro. ¿Cómo hace el dentista para poder que este aditamento o esta corona se quede ahí sobre el implante y no se suelte? Pues existen los tornillos transoclusales, que son estos pequeñitos. Estos son los tornillitos que a la paciente se le rompió. ¿Por qué? Porque son muy finitos, y si estas coronas van atornilladas directamente al implante, puede que con el paso del tiempo, la masticación, todo eso termine aflojándose, y al aflojarse van a haber micromovimientos que a la mínima va a fracturar el tornillo, y eso es una de las complicaciones que tiene este tipo de implantes de 2 partes, y eso fue lo que le sucedió a la paciente. Obviamente con el tornillo queda adaptado. Si quitamos el tornillo transoclusal, podemos retirar las coronas. A muchos dentistas les gusta hacer prótesis atornillada porque ven esto muy sencillo. Quieren quitar las coronas, la aflojan, la quitan, limpian y vuelven y colocan. Pero el problema puede estar en esa fractura de esos tornillos. A la paciente lo que le sucedió es que este tornillito que estaba ajustando la corona allá adentro se le rompió, y la cabeza del tornillo, por donde el dentista entra a aflojarlo, apretarlo, asegurarlo, se partió. Entonces quedó la mitad del tornillo ahí metido. Menos mal logramos con mucha paciencia retirar el pedazo de tornillo insertado dentro del implante, pero en algunas ocasiones es imposible retirar un trozo de tornillo fracturado dentro del implante y hemos perdido el implante. Y para quitar un implante pues toca romper en muchos casos el hueso que hay alrededor de ese implante. Ningún paciente quiere que le quiten hueso, ningún paciente quiere que le taladren el hueso para meter un tornillo de estas dimensiones. Pero esto es lo que tenemos que hacer con implantología convencional. Estas son las partes de un implante convencional. Y esta conexión pues es aún peor, porque es una conexión que descansa sobre un hexágono externo que tienen alturas muy pequeñitas. Por lo tanto, esto se puede aflojar con mucha facilidad, y las bacterias aquí van a entrar con mucha facilidad. Estos también los ajustan estos mismos tornillos. ¿Ves? Aquí sale el tornillo que ajusta
el pilar o la corona y queda el implante completo. A la paciente se le fracturó este tornillo y la conexión de la paciente incluso era de estas mismas, una conexión de tipo externo, muy mala para mí. Fueron las primeras que salieron y todavía se usan bastante. Son las más económicas. Por eso es que muchos dentistas de pronto todavía siguen usando este tipo de implantes con estas conexiones que realmente para mí no valen mucho, ya que hoy en día existen los implantes monofásicos. Estas también son unas réplicas de implantes monofásicos, ¿vale? Más o menos tienen una escala parecida. Pero mira, estos no tienen tornillos, ya tienen el pilar integrado. Estos implantes no son huecos como estos, ¿ves? Estos tienen que ser huecos porque si no, ¿dónde metemos estos tornillos? ¿Ves? Mira, por ejemplo, el que es más evolucionado, que tiene una mejor conexión, pues mira el agujero que tiene que tener. Tiene que tener un agujero grande para poder encajar todo eso. Por lo tanto, al ser huecos, pues son más frágiles. Esto es fácil que no solo se rompa el tornillo, sino que se rompa esta pared y puede causar algo que se llama estallido en flor. Si se fractura una de estas paredes, ese implante está perdido y toca retirarlo. Son varias de las complicaciones que puede ocurrir con este tipo de implantes. Por eso es que yo hablo mucho de los implantes monofásicos. Estos implantes monofásicos no necesitan ser huecos, son macizos y aunque tú los veas finos aquí, tienen diámetros de 2 milímetros y son titanios muy resistentes. Incluso aquí se pueden doblar para poder paralelizar y para poder hacer que la corona encaje perfectamente. Esto ya se ha demostrado, ya se ha estudiado. Al ser macizos pueden ser así de finos. Mira el hueso que necesitaríamos para insertar uno de estos, muy poquito. Mira el hueso que necesitaríamos para insertar este otro. Este no tiene que robar hueso prácticamente. Muchas veces por un agujerito de este tamaño como el ápice, un agujerito de 1,2, 1,5 milímetros, 2 milímetros, más que suficiente para poder insertar este implante, porque gracias a su diseño va a ir comprimiendo el hueso. Esa compresión hace que este implante quede mucho más estable y hace que ese poquito hueso se conserve. No estamos sacando hueso para meter un cilindro, no. Estamos aprovechando el hueso y lo estamos compactando, condensando. Esto es mínima invasión porque no perdemos hueso, no estamos robándole hueso al paciente. Y por otro lado estamos consiguiendo una compresión y una estabilidad primaria ideal para poder que este tipo de implantes se encaje perfectamente en un primer momento a unos torques bastante altos y permita colocar las coronas o los dientes de forma inmediata. Esto es muy difícil que se llegue a fracturar, a diferencia de un tornillito, que realmente este tornillito es muchísimo más fino que un cuello de un implante monofásico. Estos tornillitos suelen medir aquí 1,2 milímetros de diámetro. Se pueden fracturar en caso de que se aflojen y ocurra pues lo que pasó con la paciente. Bueno, espero que esto que te he mostrado hoy te sirva a manera didáctica de que comprendas qué es un implante de toda la vida bifásico de 2 partes, por qué es que necesitan esos tornillos, por qué es que los doctores les encanta hacer la prótesis atornillada, porque no quieren complicarse la vida y poder desmontar y montar eso fácil. Si se ensucia, quitan, ponen, limpian. Pero si esto directamente no tiene ninguna conexión, las bacterias no van a tener por dónde filtrarse, porque directamente no hay una conexión.
Como ves, esto es uno de los grandes problemas que tiene la implantología de toda la vida, que va a tener siempre dos partes para ajustar pilares, transepiteliales, una cantidad de cosas que nos quieren vender. Al final es eso. Por lo tanto, la implantología monofásica, por ejemplo, pensó en eso. La implantología monofásica no necesita tornillitos de 1,2 milímetros de diámetro para ajustar nada, porque no tiene conexiones, no necesita conexiones. Los implantes monofásicos no son huecos como los implantes de toda la vida, que deben ser huecos para poder que entren esos tornillos que ajustan esas coronas. Un implante hueco es más frágil, se puede romper, por eso tienen que medir 4 milímetros de diámetro y aún así se rompen. Esos 4 milímetros de diámetro ya roban mucho hueso al taladrarse para poder ser insertados. ¿Ves la lógica de la cosa, del asunto? Un implante monofásico no tiene que ser hueco. Es macizo, por dentro es macizo. Eso le da una fiabilidad tremenda, eso le da una resistencia tremenda. Y eso le da la posibilidad de que como no es hueco, es macizo, puede ser muy fino. Y no necesita un taladro tan grande para poder ser insertado. Por lo tanto, ha pensado en no tener esos problemas que suelen tener los implantes de conexiones de dos partes. Nos olvidamos de que se fracturen tornillos de 1,2 milímetros de diámetro dentro de un implante. Nos olvidamos de hacer agujeros enormes en el hueso y hacer una implantología, una cirugía mínimamente invasiva, conservando al máximo los tejidos sanos y vivos del paciente. Y nos aseguramos un montón de cosas. Por lo tanto, que sepas que hoy en día existen los implantes monocuerpo, monobloque, monofásicos, una sola pieza, que nos dan todas estas ventajas y estas garantías. Y hay muchas más. Si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema que hemos hablado hoy, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual. Y sin más que decir, me despido. Chao.